Buenas noches, queridos televidentes de su TV, la televisión de todos ustedes desde la Universidad de Costa Rica. Esta noche vamos a hablar de esta Costa Rica que exporta, y para hacerlo tengo a mi derecha al profesor universitario y funcionario de Procomer, don Ricardo Matarrita, y tengo a mi izquierda al funcionario de Procomer, don Irwin Soto. Vamos a conversar sobre esta Costa Rica que exporta, decía. ¿Y qué tan cierto es eso de Costa Rica exporta, don Ricardo? No, es un hecho realmente. Yo diría que de toda la historia de Costa Rica, y la historia, obviamente, después de la colonia, se ha notado un esfuerzo muy grande por vincularse siempre a los mercados internacionales. De hecho, la historia del café, que se remonta hasta esos años, hasta la historia reciente, siempre Costa Rica ha tenido una vinculación muy importante. Estamos hablando de que cerca de la mitad del valor de la producción se destina a los mercados extranjeros. Y básicamente, como dicen las canciones típicas, ¿exportamos café de banano? No, eso ya es parte de la historia. Eso fue muy importante, obviamente fue todo el modelo agroexportador que desarrolló Costa Rica. Nos permitió transitar por todo el siglo XIX y de esa forma involucrarnos en el siglo XX, pero conforme fue avanzando la economía, conforme se fueron aprovechando mejor los recursos, pasamos de basarnos en tierra y trabajo a pasar a una industria más industrial, a una actividad más industrial, que sucedió en los 50, y ahora estamos en una fase que es mucho más tecnología y conocimiento. ¿Cómo cuánto es todavía café y banano? ¿Qué porcentaje? Cerca del 9% del total de las exportaciones. Así de pequeñitos, qué interesante. Así de pequeñitos. Don Irwin, ¿qué es Procomer? Cuéntanos. Bueno, Procomer es la promotora del comercio exterior de Costa Rica, es la entidad oficial que tiene este país para promover las exportaciones. Procomer surge de la fusión de lo que anteriormente era conocido como CEMPRO, el Centro para la Promoción de las Exportaciones, la Corporación de Zonas Francas y el Consejo Nacional de Inversiones. De la fusión de esas tres instituciones surge Procomer en octubre, noviembre del 96, con una figura jurídica muy sui generis, digámoslo así. Nosotros somos un ente público de carácter no estatal, lo que quiere decir que por mandato legal promovemos las exportaciones, dependemos, digámoslo así, de fondos públicos para realizar nuestro trabajo, pero a lo interno funcionamos como una empresa privada, lo que nos permite ser muchísimo más ágiles en nuestra labor, en los servicios que prestamos y en los servicios que contratamos, precisamente para cumplir con nuestra misión o con nuestro objetivo, que es buscar una mayor y una mejor inserción de las empresas costarricenses, principalmente pequeña y mediana empresa, en mercados internacionales. ¿Y esos fondos públicos vienen del presupuesto nacional, como los del Ministerio de Agricultura o los del Ministerio de Transportes? Los principales fuentes de financiamiento de Procomer son dos. Nosotros administramos el régimen de zona franca, entonces las empresas que funcionan bajo este régimen pagan un canon a Procomer, y además nosotros también concentramos todos los trámites de exportación e importación que tienen un monto, cada uno de estos trámites que se realiza. Aparte de eso, pues también cobramos por algunos de los servicios, pero ya eso es una suma simbólica, digámoslo así, no representa tanto, y con base en eso es que nosotros montamos nuestros planes, nuestros programas de promoción de exportaciones, de capacitación, nuestros programas de información comercial, que representan una gran ayuda para el sector empresarial, exportador y potencial exportador costarricense, porque todos estos fondos nosotros funcionamos obviamente sin fines de lucro, y lo que hacemos es reinvertirlos para facilitar el acceso de estas empresas a información y a mercados internacionales. Don Ricardo, ahí realizó Procomer recientemente una encuesta que de alguna manera fue una alianza estratégica con otros actores del sector, y tiene la novedad de que entrevistaron tanto a empresas exportadoras como a las no. Cuéntanos un poco de esa encuesta, que entiendo que está en una página web de... Sí. Pero cuéntenos usted. Bueno, esta encuesta surge como una necesidad que teníamos identificada. De hecho, desde siempre ha existido la curiosidad, o la necesidad también, de saber cuál es la capacidad exportadora que tiene el país. Y sobre eso se especula mucho. A veces son puros criterios de opinión de si se tiene o no se tiene capacidad, y se queda en un tema de conversación que no trasciende. Entonces queríamos documentar eso,
y nos acercamos precisamente aquí a la universidad, convinimos con el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas en desarrollar una encuesta que nos permitiera tener una percepción clara de cómo está evolucionando el sector. Entonces, bueno, se definió una muestra que fueron más de 1.180 empresas, una muestra representativa, contrastante del sector, que incluyera tanto empresas exportadoras como no exportadoras. Porque las exportadoras sabemos cuánto exportan y eso nos da una información sobre la oferta exportada. Sabemos cuánto han exportado ya, pero sobre la oferta exportable, sobre la capacidad que tienen de incrementar sus exportaciones no teníamos. Y además hay empresas que no han exportado nunca y esas empresas son potenciales exportadoras. Entonces a partir de ahí se realizó una encuesta que tuvo cobertura nacional, se realizó por estudiantes de aquí mismo, de la universidad. Qué bueno, esta Universidad de Costa Rica le devuelve cosas a la sociedad, importante. Claro. Y a partir de ahí, de esa muestra y de esos resultados, pudimos estimar que había una alta probabilidad de que esas empresas pudieran incrementar sus exportaciones. En algunos casos detectamos necesidades en términos de capacitación o necesidad de aspectos tecnológicos o de adecuar sus procesos, pero sí detectamos que había un alto interés por las empresas en exportar y tal vez 3 características básicas que habían ahí. La primera era caracterizar al sector, saber cómo estaba compuesto, quiénes lo conformaban, quiénes eran los actores. Luego, saber elementos de competitividad que tuvieran que ver con innovación, aspectos tecnológicos, capacitación y demás factores que afecten o que inciden sobre su competitividad, acceso a mercados internacionales y demás. Y luego lo que era la capacidad exportadora. Y hay 3 elementos. Uno, que hubiera capacidad ociosa. Otra, que hubiera flexibilidad para adecuar procesos, porque puede llegar un pedido inmediatamente, pero no tienen capacidad de respuesta. Y un tercer elemento que apelaba más a las no exportadoras era que tuvieran interés en hacerlo. Porque nada hacemos con empresas que estén con capacidad de flexibilidad y no tienen interés. Pero tampoco hacemos nada con empresas que tengan interés y no tienen la capacidad. Entonces, la conjugación de esos 3 elementos era lo que nos permitía determinar cuánto era lo que podían exportar. Y nos encontramos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, ¿cómo qué? Un 70% de las empresas encuestadas dijo tener capacidad para exportar. De las empresas encuestadas exportadoras, bueno, tanto exportadoras como no exportadoras, dijeron tener capacidad para exportar. Y eso dice bastante, porque tienen recursos ociosos que permiten atender demandas internacionales. Ese por destacar uno. Otro es que la mayoría llevan a cabo procesos de innovación en su gestión. Ya tienen pensado para el siguiente año realizar nuevos productos o adaptar el producto que están vendiendo. En términos de tecnología, otra característica interesante fue, por ejemplo, que la mayoría dice tener una tecnología adecuada para sus necesidades, que les pedíamos que la calificaran de 1 a 10 y le daban 7 o más. Estamos hablando de que un alto porcentaje consideraba que su tecnología era adecuada, pero al hacerles la pregunta de si esa tecnología va a ser adecuada en los próximos 2 años, consideraban que no, el porcentaje disminuía. Y además eso es muy interesante porque implica que los exportadores están en lugar, están preparándose para el futuro. Exactamente. Hubiera sido una decepción encontrarse que piensan que no es adecuada o que es adecuada y que va a seguirlo siendo. Por lo menos tienen conciencia de que va a dejar de serlo en el corto plazo. Don Edwin, ¿qué aspectos, digamos, tomando los resultados de la encuesta, qué cuestiones le parece a usted que le quedan como enseñanzas o como tareas de política o de instrumentación a Procomer? Sí, claro, eso es importantísimo. Para mencionar otro de los resultados interesantes que arrojó la encuesta, en términos de capacitación, se ve que el 52% de las empresas exportadoras cuentan con un plan de exportación, o con un plan de capacitación, perdón. Sin embargo, si nos vamos a las empresas no exportadoras, este porcentaje disminuye en 16%. Y si dentro de las empresas no exportadoras nos vamos a ver a las empresas del sector agrícola, el porcentaje disminuye un 5%. ¿Qué nos dice esto? Que Procomer, si viene trabajando bien, siento yo desde hace varios años en lo que es capacitar al empresario, al exportador y al potencial exportador, tenemos que aumentar ese esfuerzo en ciertas áreas, en las regiones alejadas de San José, por ejemplo, para atender al sector agrícola. Muy importante en todo esto es que uno de los objetivos principales que tiene Procomer es desarrollar una cultura exportadora, hacerle ver al empresario costarricense que, si bien es cierto, exportar no es lo más difícil de esta tierra, sí se puede hacer, pero requiere de cierta preparación. Exportar, le digo yo siempre a los empresarios con los que tengo oportunidad de conversar, no es simplemente montarme en un avión con mis muestras en una valija y llegar a mi destino, a sentarme a buscar en las páginas amarillas, a buscar contactos.
No, hay que pasar por todo un proceso previo. Y esa es una de los objetivos que tiene Procomer, capacitar al empresario costarricense. Y este estudio precisamente nos revela que hay empresas que ya están montadas en ese tren, digámoslo, que ya se dieron cuenta que tienen que capacitarse para poder ser competitivos a nivel internacional y también a nivel nacional. Pero que hay otras empresas que todavía necesitan más apoyo en eso. Entonces, parte importante de nuestra labor se concentra en áreas de capacitación. Tenemos varios programas que Procomer está desarrollando. Actualmente hay un programa de gran importancia que está denominado precisamente Creando Exportadores, en el que venimos trabajando desde hace 2 años. En ese programa lo que hacemos es agrupar a empresas por sector. Tenemos varios programas dependiendo de los sectores de los que se trate. Se les da capacitación en gestión empresarial, se les da capacitación en temas específicos de acuerdo al sector de que se trate y las necesidades que tienen. Se les da información de mercado una vez que se conoce su producto y se les da información para ver qué potencial tiene su producto para ingresar a un mercado específico, y al final del programa llevamos a estas empresas a participar en una actividad comercial internacional, en una feria internacional o en una misión. La graduación, digamos. Esa es la prueba de campo, exactamente, para graduarse. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? Bueno, en el primer año que llevamos a cabo Creando Exportadores, que fue en el 2000, participaron con nosotros 84 empresas. En el 2001 participaron con nosotros 114 empresas, y para el 2002 estamos ahorita en todas las tareas de inscripción de las empresas, y esperamos tener todavía un número mayor de empresarios que estén participando de estos programas. Son programas muy amplios, digámoslo así, que requieren de un aporte importante de tiempo por parte del empresario, lo que significa que tienen que ser personas muy comprometidas y que realmente quieren superarse y que realmente quieren ser competitivos. Don Ricardo, desde el punto de vista de las empresas, y un poco estamos hablando de la clase más destacada de las empresas, al cabo compiten en el mercado internacional, ¿son básicamente empresas grandes tipo Intel o cómo está el panorama? Eso tal vez es como un mito. Generalmente estas empresas, como son empresas grandes, tienen presencia internacional, se trata de generalizar y decir que esas son las empresas que dominan la actividad exportadora. Pero si nos pusiéramos a hacer ese ejercicio en la mayoría de los países, podríamos encontrarnos en Chile que un producto o un grupo o en muy pocas empresas se concentra lo que es el cobre, por ejemplo, lo que es las flores. O si nos vamos a Venezuela van a tener su petróleo, si nos vamos a Panamá van a tener el canal, y si vamos a los diferentes países siempre van a haber empresas que destacan y que tal vez absorben una parte importante de la producción exportable. Y no solo empresas, sino también productos. Pero en el caso nuestro estamos hablando de que son cerca de 1.700 empresas activas exportadoras. Podríamos hablar de más de 2.000 empresas que han exportado, digamos, lo han hecho, pero no en forma regular, pero sí 1.700 que lo han hecho en forma regular. De esas podríamos estar hablando de que un grupo de no más de 50 son empresas realmente grandes, pero estamos hablando de una base exportadora de 1.650, redondeando, de empresas que son medianas y pequeñas, y empresas que tienen una gran cantidad de productos y una presencia internacional. ¿Cuántos productos se exportan desde Estamos hablando Costa Rica? de que se exportan 3.290 productos aproximadamente, y esto es una cifra bastante importante si la comparamos con lo que se exportaba en el 86. En el 86 exportamos 320 productos. 15 años después estábamos exportando 3.200. Estábamos exportando a 68 mercados en el 86 y estamos exportando ahora 130. Solo Afganistán no exportamos. Por 10 se multiplicó y el otro se multiplicó por 2. Exactamente. Y la presencia de empresas es cada vez mayor, y esto se suma también a un resultado interesante que encontramos, que fue que muchas empresas son jóvenes. Muchas empresas surgieron en los 90, surgieron una vez que hubieran concluido la etapa de incentivos que estimularon de una gran forma el desarrollo exportador, pero que son empresas que nacen luego ya en un escenario más competitivo, son empresas de una base empresarial muy nacional, y eso es lo que logra compensar todos estos vientos malos. En el 63, por ejemplo, café y banano eran un 72%, solo esos dos productos. Claro, entonces un golpe en el café o en el banano era recesión profunda en la actividad económica. Pero decía ahora don Ricardo Jiménez que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Exactamente. Y ahora eso ya no es así. De hecho, sufrimos un deterioro en términos de intercambio muy fuerte. El precio del café está en el nivel más bajo de los últimos 25 años.
problemas de acceso a Europa con el café, con el banano y una serie de problemas que de hecho afectan la actividad productiva y en las zonas donde están concentradas actividades, pero hay otros a que recurrir. Entonces, en el balance general, cuando uno llueve para uno, no todos se mojan igual. Entonces, eso hace que la actividad, al ser tan dispersa, también se dispersa el riesgo de una actividad que es muy riesgosa, como es la actividad exportadora. Tal vez subrayar una cosa que mencionó Irving. Es una actividad que no se puede decir que es fácil, pero involucra prepararse para hacerlo. Yo diría que tal vez uno podría tipificar los exportadores. Hay algunos que son exportadores porque venden al exterior, pero casi que venden excedentes y lo hacen como de ocasión. Hay otros que les compran del exterior. Alguien aparece del exterior y les compra. Pero hay un grupo importante de empresas que se preparan para exportar. Y esas son las que son permanentes y consolidan en mercados. O sea, no lo hacen por un caso fortuito. En este caso de los, digamos, de las empresas que me da la impresión de que exportan de manera vigorosa, que son jóvenes, que son inusuales, estarían, me parece, las empresas, don Irwin, de exportación de paquetes informáticos o dicho en inglés, software. Sí, claro que sí. De hecho, ese es un sector que ha ido cobrando muchísima importancia en los últimos años y con los que nosotros también venimos trabajando. Lo que mencionaba Ricardo acerca de diversificar, eso es parte de nuestras tareas también, diversificar los mercados que accesamos, pero también diversificar los productos o servicios que estamos exportando. Y el área de servicios cobra muchísima importancia para Costa Rica en los últimos años y definitivamente cada vez vemos más empresas, cada vez vemos más gente joven que está entrando, ¿verdad?, en el mundo de la tecnología y del desarrollo de la informática. Y los desarrolladores de software pues tienen una participación importante. Ahí también Procomer ha querido tener su participación y lo que tradicionalmente le mencionaba de los planes de capacitación de Creando Exportadores, que veníamos trabajando con alimento procesado, con producto fresco, con plantas y flores, pues ya desde hace un año también tenemos un programa de Creando Exportadores para el sector software. Porque cada sector va a tener sus necesidades o sus áreas en las que más débiles, en las que necesitan trabajar para convertirlas en oportunidades, ¿verdad? En el caso de los desarrolladores de software, pues hay ciertos puntos ahí en términos tal vez un poco de cómo mercadear el producto y cómo venderlo, ¿verdad? Que hemos detectado que los podemos apoyar y hemos estado trabajando fuertemente también para capacitar a este tipo de empresarios. Hay dos temas de política económica, para regresarlo un poco a la cátedra universitaria, don Ricardo. Por un lado está todo el tema de qué está pasando y qué va a pasar dentro de los planteamientos de OMC y los propios desarrollos. Y también un poco, pero antes de entrar a esa, yo quería plantearle, para lograr todos estos éxitos de exportación, seguramente se gasta mucho en CAT. No, ya los CAT son también parte de la historia. Los CAT vencieron en el 99, hasta el 96 se otorgaron los CATs, hasta el 99, perdón, y algunos maduraron hasta el 2001, pero ya este año no se pagan CATs. Los CATs yo creo que funcionaron sin valorar el costo-beneficio. El objetivo de diversificar la exportación no tradicional a terceros mercados se logró. La estructura exportadora nuestra es muy distinta a la del pasado, donde teníamos a Centroamérica como nuestro principal socio en términos de valor, porque les vendíamos todos los productos a ellos, o gran cantidad de productos, un esquema de alto proteccionismo, y además pocos productos. Pasa el tiempo, se da la apertura, hay que orientarse a tiempos más competitivos, y entonces cambia la estructura, diversifica el riesgo, como decía, y Centroamérica pasa a ser un socio más, junto con Europa, Estados Unidos, un socio importante en términos del número de empresas que mantienen vinculación, pero bueno, si hablamos son 5 países de los 130 mercados, entonces eso cambia mucho la importancia relativa de Centroamérica. Y los CATs apoyaron todo ese proceso. Ahora, el costo-beneficio tendríamos que valorarlo en lo que costó, pero yo creo que muchas empresas lo aprovecharon bien, porque generalmente se habla de los casos malos. Yo creo que muchas empresas lograron reconvertirse, lograron transitar por esos 15 años de transformación productiva, consolidar una base exportadora no tradicional. En este momento las exportaciones no tradicionales son el 85% de nuestras exportaciones, porque tendríamos que sumarle ese 9% un poco de carne y un poco de azúcar.
pero estamos hablando que un 85-86% son exportaciones no tradicionales y eso da bastante que hablar. Ahora, ya estamos en incentivos, ya ahora el incentivo es más bien la competitividad y la OMC lo que permite a nivel mundial son esquemas mucho más neutrales, ya no seleccionar empresas, no seleccionar sectores, no apostar a ganadores, sino más bien un esquema neutral en que se traten de reducirse la mayor cantidad de distorsiones y que las empresas entren en un escenario mucho más transparente de competencia. Dentro de este aspecto, don Erwin, de las exportaciones, ¿qué tanto representa todavía Centroamérica en esta transformación? Ya dijimos que son 5 de los 130, pero aún así nos olvidamos de Centroamérica, o se olvidaron, nosotros no, los exportadores se olvidaron de Centroamérica, y en específico, ¿qué países de Centroamérica son los que más, con los que más se comercia? Ok, bueno, no, de hecho la presencia de productos costarricenses en el mercado centroamericano ha crecido en los últimos años, ¿verdad? Si lo ve en términos de número de empresas o número de productos generados por pequeña y mediana empresa, el mercado centroamericano reviste gran importancia para Costa Rica. En términos absolutos, en términos de valor exportado, pues sí, nuestras exportaciones tienen como principal mercado el norteamericano, ¿verdad? Pero en términos de pequeña y mediana empresa, de productos que se están exportando, de número de empresas que están exportando, Centroamérica va a la delantera, digámoslo así, es nuestro mercado natural, es un mercado donde empresas de estas que les estoy mencionando que se están empezando a capacitar, puede hacer sus primeros ensayos y empezar a exportar, empezar a afianzarse en la labor exportadora y dentro de Centroamérica, pues estamos exportando principalmente a Nicaragua, Guatemala, El Salvador. ¿Cuál de ellos en qué orden vienen? El primer destino sería Nicaragua dentro de Centroamérica. ¿Sí? Y eso es interesante porque, digamos, Nicaragua, la economía de Nicaragua pues tuvo muchos años difíciles, ¿verdad? Entonces es interesante que hemos podido, y digamos, ahora en estos últimos años, como qué productos dinámicos se han ido hacia El Salvador o Guatemala, qué cosas que antes no exportábamos. Bueno, pues mucho también depende de ir detectando las oportunidades que se van presentando en los mercados, ¿verdad? Y mucho va a depender también de circunstancias. En muchos casos, tal vez es hasta un poco doloroso mencionarlo, pero situaciones difíciles de otros países, lamentablemente, se convierten en oportunidades para otros, ¿verdad? Así que en el caso de El Salvador, por ejemplo, a raíz de los terremotos, pues materiales de construcción revisten muchísima importancia. Hace unos años, por mencionarle otro ejemplo, República Dominicana, después de huracanes, casas prefabricadas estuvimos exportando. Entonces, lo importante es ir detectando oportunidades que se van presentando y estar muy conscientes, y yo creo que eso es lo más importante y algo en lo que Procomer enfatiza mucho en los empresarios costarricenses es no simplemente producir y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, sino investigar primero, detectar qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita y entonces producir para eso, ¿verdad? Aquí en este aspecto me parece interesante, digamos, destacar el tema de capital humano, es decir, Costa Rica aprendió de los terremotos a la construcción con ciertos materiales, con ciertos diseños, porque de alguna manera la parte la geografía es muy semejante y eso nos ha permitido pues luego aprender de eso y poderlo exportar, de manera que yo creo que... Ricardo, creo que tenías un comentario en eso. Sí, quería agregar una cosa. Tal vez el concepto de mercado ya está trascendiendo lo que es la parte geográfica. Uno muchas veces trata de circunscribir un mercado, un grupo de consumidores en un determinado mercado. Pero para poner un ejemplo, uno podrá encontrar consumidores de alto ingreso, con prácticas ambientales, digamos, muy arraigadas, con una conciencia en el uso de la naturaleza y productos orgánicos, por decir algo. Los puede encontrar en Canadá, pero los puede encontrar también en Suecia, en Suiza o en países europeos. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que ese grupo de consumidores comienza a conformar un gran mercado para el productor que tiene ese segmento. Entonces, podremos encontrar productores de productos orgánicos que llegan a Canadá, llegan a Suecia, llegan a Holanda, llegan a Alemania, a ese grupo de consumidores.
productos que están orientados a un nivel más masivo, un ingreso medio, o que están dirigidos a los niños. Entonces, la segmentación de los mercados comienza a ser un poco más amplia. Lo que sí, y eso recalco lo que hace Irving, el productor tiene que saber quién es su cliente, quién es su mercado meta y cómo se adecua a esa demanda. Porque esto nos lleva al otro tema que quería mencionar, que es el tema de valor agregado. No es lo mismo exportar el producto tal y como se recogió de la cosecha agrícola, meterlo en una caja y enviarlo a X destino, que tomarlo, transformarlo, hacerlo más pequeño, envolverlo en X empaque o agregarle características particulares y poderlo llevar a otro mercado, o bien procesarlo y meterse ya en la actividad agroindustrial, que reduce los riesgos de que sea un perecedero, ya pasa a ser un producto de mayor duración, puede entrar a otros mercados más calificados. Y esas etapas de agregar valor es lo que muchas veces ha habido esa resistencia, porque yo lo que produzco es bueno, me lo tienen que comprar, no, pero se lo tienen que comprar como el consumidor lo demanda. Entonces ahí hacemos grandes esfuerzos y es parte de lo que la gente aprende en los talleres que hacemos de capacitación. Algunas veces se dan cuenta que la certificación, por ejemplo, y fue un resultado también de la encuesta, la certificación ISO 9000 o ISO 14000 en prácticas ambientales se convierte en una exigencia para entrar en grandes mercados. Entonces, los empresarios, una vez sabiendo qué es la práctica, dicen, bueno, yo lo puedo hacer en mi empresa. No lo conocía, entonces no lo hacía, pero ahora que lo conozco, lo puedo hacer. En términos de etiquetado y empaque, hay productos que no llegan a un mercado y se convierte en una barrera no arancelaria el hecho de que viene mal etiquetado. Es tan fácil como ir aquí a un supermercado y encontrarse un producto que si acaso tiene licencia del Ministerio de Salud, un teléfono y ya. Cuando encuentra uno a la par un producto que tiene código de barras, que tiene permiso del Ministerio de Salud, pero además tiene los contenido nutricional, tiene una dirección electrónica y es la misma etiqueta. Puede que una sea más bonita que la otra. No es una cuestión tanto de lo bonita, sino la cantidad de información que contiene. Uno lo ve, 2 mermeladas. Usted ve una extranjera y una nacional. Muchas veces la mermelada interna puede ser más sabrosa la de acá, pero la presencia que tiene internacionalmente la otra es distinta. Entonces los productores gastan lo mismo, porque al final la etiqueta les cuesta lo mismo, pero le agregan valor con eso. Hemos hecho ejercicios, el año pasado desarrollamos un proyecto piloto que lo llamamos de impulso al valor agregado, en que las empresas se daban cuenta que el producto que tenían, adecuándolo, incrementaban valor y se volvían más competitivos. Y eso concluía en un plan de innovación. Las empresas finalmente tenían que desarrollar, luego de un proceso de capacitación, un plan de innovación. Entonces, nuevos productos o su mismo producto adaptado. Y eso es una conciencia que estamos creando. Hay que fortalecer todo lo que es una cultura exportadora. En eso somos muy enfáticos y es una convicción en Procomer. Exportar no es difícil, pero es difícil para el que no se prepara. O sea, es un reto, tienen que prepararse. Y la capacitación aquí es una capacitación muy aplicada. Es pasar de la parte conceptual, hay rigurosidad en el manejo de conceptos y todo, pero luego aplíquelos, ensúciese las manos, haga la práctica. Y ahí las empresas muchas veces aprenden por excepción, se dan cuenta en el camino que no están preparados. Es mejor que echen un paso para atrás y lo hagan bien desde el principio, a que los orientemos ahí hasta un precipicio y caigan en el fondo y seamos responsables del problema. Pues queríamos hablar también de la vinculación con la universidad. Tienes un minuto, Irving, para que nos cuentes sobre... Sí. Y es exacto el minuto. Okay. Sí, de hecho, ese es uno también de los resultados importantísimos que arrojó esta encuesta. Un 33% de las empresas exportadoras tienen algún tipo de vínculo buscando asesoría con la universidad, pero solamente un 2% de las empresas no exportadoras lo tienen. Y ahí es donde Procomer está encontrando una oportunidad que quiere aprovechar y estamos buscando esa vinculación con universidades que brinden asesoría a través de sus estudiantes a las empresas exportadoras y potenciales exportadoras de Costa Rica, de manera que las empresas puedan contar, obviamente a través de la asesoría de Procomer, con un estudiante que les pueda ayudar en sus planes de exportación, en sus planes de innovación, en las diferentes tareas, y eso representa pues también beneficio para el estudiante universitario que ya empieza a ejercer su práctica en una empresa y que está desarrollando un vínculo que a la postre le puede resultar muy favorecedor o muy positivo al entrar ya en contacto directo con el sector empresarial y productivo costarricense. Pues muchísimas gracias y queremos por último recordarles a los amigos que pueden en www.procomer.com
promotor.com pueden encontrar las cosas que estos caballeros hacen. Buenas noches y muchísimas gracias. Los esperamos en la repetición el domingo a las 7 de la noche.